Hola, mi nombre es Santiago Ortiz y en este video quiero compartir mi proyecto más reciente en el que combino el campo de la geomática y de la historia. Al trabajar uno de los monumentos más importantes de Bogotá y de Colombia para el siglo XIX, quiero contarles un poco el por qué y el para qué hice la modelización 3D, para qué sirve ese procedimiento y por qué es históricamente relevante esta pieza arquitectónica y escultórica en este país. En una primera parte del video expondré una historia cultural de esta obra arquitectónica conmemorativa en tanto que representación simbólica de un nuevo modelo urbano emergente a finales del siglo XIX, un modelo que buscaba implantar el espacio público como eje de desarrollo urbano y escenario para materializar en esculturas y monumentos los esfuerzos para consolidar una ideología nacionalista enmarcada dentro del llamado progreso moderno, acorde al estatuto cultural y aspiraciones de las élites locales. Una segunda parte del video estará dedicada a la metodología y a los productos derivados de la reconstrucción digital del templete. Allí muestro buena parte del proceso y cómo los productos sirven efectivamente para que la ciudadanía en general lo conozca y se apropie de él de una manera consciente e informada. Mi propuesta va en dos direcciones convergentes. Primero, situar históricamente la pieza arquitectónica o escultórica y segundo, situar espacialmente, mediante la reconstrucción fotogramétrica y la documentación de alta precisión, el templete del Libertador y así comprender mejor su realidad material. El monumento arquitectónico y la escultura permanente fueron una de las principales estrategias de pedagogía y promoción cultural del proyecto político denominado como la Regeneración en Colombia, que fue entre 1880 y 1890, cuya agenda se caracterizó, por un lado, por los esfuerzos para consolidar la nación mediante la implantación simbólica de un relato histórico que se materializó, entre otras, a través de figuras heroicas bolivarianas representadas en esculturas permanentes y ubicadas en espacios públicos urbanos diseñados con mucho cuidado, y por otro lado, durante la regeneración, el Estado pasó de una organización federalista a una centralista y con fuertes vínculos con la Iglesia Católica. Ambos aspectos de la agenda regeneracionista, como son tener una nación unificada y un Estado central confesional, tuvieron convergencia en Bogotá, que en condición de capital se convierte en el modelo civilizatorio de orden y progreso hacia finales del siglo XIX. Dicho modelo supuso la inserción de espacios públicos urbanos para el culto a la patria con representaciones escultóricas y monumentales que derivaron en referentes que aún hoy están presentes en la ciudad. También supuso el establecimiento de cánones arquitectónicos y estéticos a través del posicionamiento cultural, así como fomentó el cuidado de la higiene pública mediante la arborización, jardines públicos y canalizaciones de ríos y quebradas. En suma, se generó una nueva geografía urbana ajustada a la modernidad, con la particularidad de que el espacio público se constituyó como eje principal para la exaltación del proyecto de formación nacional regenerador. Son estas las circunstancias que motivan la construcción del monumento más sobresaliente durante la regeneración en Bogotá, en calidad de componente central de un parque, primero en su tipo, que materializó ese modelo combinado de progreso moderno y lugar de culto a la patria. Se llamó el Parque Centenario, construido entre 1883 y 1890. A modo de conclusión de esta parte, planteo que estos espacios públicos conmemorativos fueron desde su creación escenarios de disputas por el relato histórico. Si bien el proyecto regenerador estuvo articulado en diferentes niveles de la vida cotidiana, en lo económico, político, social y cultural, esto también implicó diferentes tipos de violencias, especialmente hacia los pueblos y sujetos políticamente excluidos, tanto del relato histórico como de las condiciones materiales de existencia justas. El culto al héroe y el juicio de buen gusto como afirmación de poder en el terreno de lo simbólico, es decir, cultural, termina por imponer una hegemonía estética, simbólica y narrativa frente a otras expresiones, y
y formas de existir en el vasto universo cultural de los pueblos diversos. Los conflictos raciales, religiosos, políticos y de clase dan forma no solo al espacio y a los artefactos que en él se colocan, sino también definen el tipo y modo de interacción con las obras, respondiendo siempre a diversas demandas sociales. En conclusión, podría decirse que los artefactos urbanos, como esculturas, monumentos o espacios públicos diseñados, producen significado que cambian la cultura, así como ésta también cambia el significado de esa materialidad del artefacto. En este punto creo que es importante conocer un poco la historia puntual del templete del Libertador y conocer por qué es un objeto de estudio interesante. A finales del siglo XIX, en los Estados Unidos de Colombia, nombre que para entonces tenían los territorios que hoy componen la actual Colombia, se decidió conmemorar los 100 años del natalicio de Simón Bolívar, con la construcción de un monumento a un costado del Canal de Panamá. Pero este requería los esfuerzos conjuntos de 5 naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, lo cual significó que jamás se llevara a cabo. En 1883, el templete del Libertador se proyectó en el desaparecido Parque Centenario, ubicado entre la calle 26, entre carreras séptima y 13, pero la construcción del templete terminó hasta 1890 con los últimos retoques ornamentales. En su interior fue colocada solo por un día y con motivo de la inauguración del parque, la escultura de Simón Bolívar en el año 1884, elaborada por el francés Antoine Desprez. Desprez también fue comisionado para elaborar el cóndor que remata la cúpula del templete. Fueron varias las esculturas que ocuparon el templete y otras que se destinarían a tal fin, pero que nunca se instalaron, como la del escultor César Siginolfi en 1890, pero que nunca se instaló por razones desconocidas. El templete estuvo vacío por 2 décadas, hasta que en 1907 se instaló una nueva escultura hecha en yeso, elaborada por Ricardo Acevedo Bernal. La instalación contó con la presencia del expresidente Rafael Reyes, aunque esta no duró mucho tiempo por no aguantar las condiciones de la intemperie bogotana. Más tarde, en 1926, se instaló la escultura elaborada por Marco Tobón Mejía, una réplica del Bolívar de Tenerán y de la Plaza de Bolívar. En 1940, debido al desarrollo urbano que implicaba la demolición parcial del Parque Centenario para la ampliación de la carrera décima, el monumento quedó en el separador de dicha vía. En 1952 se inició el plan de ampliación de la calle 26 o Avenida El Dorado y se construyó una glorieta alrededor del templete, en la que estaría hasta 1958, año en el cual se decidió demoler completamente el parque para la ampliación total de la calle 26. Entonces, en 1958 se discutió cuál sería el lugar de traslado del monumento. Finalmente fue puesto en el actual Parque de los Periodistas Gabriel García Márquez, pero durante el traslado y por descuidos sufrieron daños o extravíos varias partes del templete, como la escultura elaborada por Marco Tobón Mejía, una inscripción del expresidente Miguel Antonio Caro, las gradas de la base, la puerta de hierro ornamentada fabricada en Florencia, la escalera y el pedestal. Una vez terminada la reconstrucción en el Parque de los Periodistas, el templete permanecería vacío por cerca de 15 años, sin una escultura en su interior, hasta que en 1974 es instalada la escultura Bolívar Orador de Gerardo Benítez, por solicitud de otra entidad privada, la Sociedad de Amigos de Bogotá. En 2018, la escultura del Bolívar Orador fue retirada por considerarse de mal gusto y acartonada, entre comillas, para dar paso a una réplica de la escultura original de Desprez, instalada en 1884. La nueva escultura fue instalada el 24 de diciembre del 2018. En 2006, el templete del Libertador es declarado como bien mueble de interés cultural del ámbito distrital y nacional por parte de la Secretaría Distrital de Planeación y recibió un tratamiento para su restauración en 2008. Un dato no menor del monumento es que durante 40 años, desde 1974 hasta el 2014, la planta interior e inferior del monumento fue la vivienda de un ciudadano de nombre Manuel Antonio Fandiño, quien dijo en una entrevista: "Me convertí en el custodio directo del monumento desde el año 74 y nunca he recibido nada por cuidarlo". Ahí había un hombre que rondaba todo el tiempo y que casi que era como el cuidador o el dueño de esa escultura. ¿Qué pasó con ese hombre? Manuel Antonio Fandiño. Yamir vivió 40 años ahí en esa puertica, abriendo todos los días esa puertica negra. Digamos, el distrito le dio un subsidio para que él pudiera irse y... Actualmente es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la entidad encargada de su cuidado, y el Instituto Distrital de Turismo, la institución que gestiona un punto de información turística en la planta inferior del monumento. La elección del arquitecto del templete no fue aleatoria. Cantini fue básicamente el constructor de esas materializaciones arquitectónicas del proyecto regenerador en Bogotá, así como Rafael Urdaneta
fue el artista y redactor de cabecera durante la regeneración. En las siguientes palabras, Urdaneta describe el pedido que el gobierno le hizo para la escultura del templete. Abro comillas. Este modelo nos fue encargado y recibimos por programa para su ejecución la conocida actitud del libertador, de pie, los brazos cruzados, mirada dominadora. Término medio en la época de acción de su vida, algo como 38 años. Vestido militar, botas altas, estatura de héroe, con sable y no con espada que nunca usó. Y como condición especial, prescindencia absoluta de la capa, que según parece muy rara vez se usó, y del sombrero militar, para no afectar ni la verdad ni la estética del arte. Por las modificaciones hechas a posteriori, la estatua en bronce tuvo un primer rechazo por Urdaneta, quien escribió una dura crítica sobre los cambios realizados acusando desproporciones o gestos y actitudes indeseables en la escultura, como la ubicación de las manos, la inclinación de la cabeza, el tipo de botas y hasta el largo de las piernas. Este primer rechazo pudo tener algo que ver con que la escultura no se emplazara definitivamente una vez terminada la construcción del templete en 1886, y de que se contratara otra escultura, toda vez que la escultura original de Desprez fue enviada a otro monumento en el sitio de la batalla de Boyacá. La fotogrametría tiene varias ventajas respecto a otras técnicas más tradicionales. Primero, su bajo costo comparado a estas otras técnicas. El tiempo de trabajo en campo es menor y además es una técnica no invasiva. Gracias a la reconstrucción, la fotogrametría permite obtener mediciones precisas incluso de espacios inaccesibles. Permite lograr ortofotos de planta u ortofotos desarrolladas si se trata de cuerpos cilíndricos como el templete. El modelo 3D resultante permite generar planimetría geométricamente precisa. Contribuye a la definición del estado actual del patrimonio y a la evaluación detallada del deterioro. Facilita la simulación de restauraciones virtuales. Hace posible la generación de gemelos digitales con datos adicionales asociados al modelo 3D y permite la difusión y divulgación del patrimonio en cualquier plataforma digital. Entre otras aplicaciones, también permite la integración en videojuegos, películas y demás. En esta parte de la metodología quisiera mencionar que el cómputo fue especialmente intenso. Se tomaron 1650 imágenes aproximadamente para un objetivo de resolución espacial de 3 milímetros en todos los subproductos del proyecto. Algunos specs de la máquina son un procesador AMD Ryzen de novena generación 7950, 16 núcleos, una tarjeta gráfica Nvidia de 4080. Este proceso metodológico sigue algunos pasos. Estos son de carácter iterativo, es decir, puede que uno avance pero tenga que devolverse 2 pasos para corregir algún error o incrementar la calidad y demás. No necesariamente abandonar el paso anterior significa que nunca se va a volver. De manera que filtrar una nube de puntos, editar la malla, generar la malla y demás puede que no sea el paso definitivo y más bien toque volver varios pasos para conseguir el mejor producto posible.
set texturizado es muy importante. Puede incrementar la resolución visual del modelo, que lo que hace es calcular la dirección normal de cada una de las caras del modelo 3D y empalmar una foto cuya orientación interna empalme con esa orientación de la cara. Entonces, sobre el modelo, digamos que ya tiene un color por sí mismo, se imprime una fracción de fotografía, y eso se hace para cada una de las, digamos, para el caso del modelo 3D del templete, de las 30 millones de caras, en el caso de la escultura de las 18 millones de caras y demás. Ese fue un procedimiento que no se logró la primera vez, tocó intentar varias veces de diferentes maneras para obtener un buen resultado, como les mostraré a continuación. Llegados a este punto de mi intento por compartir un poco mi experiencia desarrollando este proyecto, mi investigación relativa al monumento y demás, y mi pretensión de conectar ambos mundos, la geomática y la historia, digamos, cobijados dentro de las humanidades digitales, pues les agradezco, y cualquier inquietud, iniciativa y demás me pueden contactar a través de mis redes sociales. Estoy en casi todas las redes sociales, mi página web también, y los leo en los comentarios. No olviden apoyarme, ¿sí?, suscribiéndose y demás. Muchas gracias.